Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al culto de la tarde en este domingo. Vamos a iniciar alabando a nuestro Dios con el número 295. Quiero de Cristo más saber. Que ese sea nuestro deseo en esta tarde y que podamos conocer más a Cristo por medio de su palabra. 295. Quiero saber más de su amor para salvar, más de su gracia quiero ver, más del perdón que puede dar, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Quiero de Cristo más saber, más de su santa voluntad, más de su espíritu tener, más de su tierna y fiel bondad, más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Más con Jesús yo quiero estar en una dulce comunión. Quiero su voz aquí escuchar y de ella ser mi posesión. Más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Más con Jesús yo quiero más, el tentador ha de triunfar. Quiero saber de aquella paz que el buen Jesús me puede dar. Más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Amén. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, venimos a ti en esta tarde porque queremos saber más de ti. Queremos conocerte por medio de tu palabra, conocerte a ti, saber más de tu gracia y queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo use a tu siervo quien va a predicar, que tu palabra, Señor, nos guíe hacia ti y que también tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poner tu palabra por obra. Que en esta tarde estemos todos enfocados en ti, que tú obres en cada hogar, en cada lugar donde se está viendo esta transmisión y que tu palabra, Señor, sea predicada con poder. Bendice, te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar ahora el número 68. Número 68, el Maestro de Milagros. Recuerde, va a aparecer la letra en su pantalla de este lado para que invite a los que están con usted a cantar. Y no se olvide de suscribirse al canal de YouTube y darle like a la página de la iglesia para que los videos puedan llegar a todas partes. Jesús, el Maestro de milagros, gobierna la noche y claridad. Su creación controla con su mano y todo debe a él su lealtad. Maestro de milagros,
Su voz gentil calmó la tempestad. No hay nada que iguale su gran poder. De la fuerza del mal da libertad. A ojos cegados dio la vista, leprosos limpió con su mandar. Los cojos dieron saltos que mostraban su gran poder que puede liberar. Maestro de milagros es el Señor. Su voz gentil calmó la tempestad. No hay nada que iguale su gran poder. De la fuerza del mal da libertad. Jesús es el mismo hoy y siempre, eterno también es su poder. Su Espíritu nos da si le pedimos, y grandes cosas nos desea hacer. Maestro de milagros es el Señor. Su voz gentil calmó la tempestad. No hay nada que iguale su gran poder. De la fuerza del mal da libertad. Amén. Siguiente himno, hermanos, número 86. Cristo es guía de mi vida, número 86. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en Él, y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Y con Él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre soy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara fuente viva que mi sed refrescará. Él prepara fuente viva que mi sed refrescará. Cristo es guía de mi vida, oh qué plenitud de amor. En su hogar celeste ofrece dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Amén.
Siguiente himno, hermanos, el número 422. Necesito tu presencia, número 422. Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar, de ti yo quito mi visión y dejo de orar. Mas cuando en el cielo las nubes traen temor, mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Señor, yo soy tan débil, mas tú mi protección. Sin ti no puedo yo cantar, pues eres mi canción. Y si con mi orgullo pensara solo en mí, enséñame humilde a depender de ti. Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito. Haya calma o furor, en fortuna o aflicción, tenme siempre en oración. Necesito tu presencia. Amén. Último himno, hermanos, de esta tarde, número 472. Tengo paz con mi Dios, número 472. Al ir por la senda de felicidad, o cuando en tinieblas estoy, mi grato consuelo es esta verdad. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Si tenta acusarme el engañador, de esto seguro
con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Jesús mis pecados clavó a su cruz, de todos el precio pagó, y ya no los llevo. Oh, gloria a Jesús. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Mi alma espera la resurrección, pues viene su gloria el Señor. Iré a morar para siempre en Sión y gozar de la paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Amén. Hemos terminado el tiempo de alabanza, hermanos. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Eder para que continúe con el servicio. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con la predicación de este domingo en la tarde. Recuerden los anuncios para esta semana. Comenzamos con los estudios diarios. El domingo en la mañana, muy tempranito por la mañana, el hermano Ignacio con el pequeño estudio de Conociendo a Jesús. Y para los niños hay una cápsula a cargo de la hermana Leticia y de su familia. Luego en la tarde estamos con el estudio de 1 Corintios por las tardes. El miércoles el servicio de oración es a las 7 de la noche, servicio de oración a las 7 de la noche. No olvidando, si usted tiene alguna petición extra, puede mandarla por WhatsApp, las podemos estar incluyendo. Y no olviden seguir las peticiones que tenemos ahí en WhatsApp. Hay algunas peticiones importantes que tenemos que recordar. Luego está el viernes a las 5:30 de la tarde está un estudio para señoritas a cargo de la hermana Débora y de la hermana Elizabeth Lugo. Luego a las 6 de la tarde está el estudio de las hermanas a cargo de la hermana Leticia. El sábado a la 1 de la tarde está el club de niños. Pueden estarlo siguiendo y recordando, según los semáforos, no hay reunión de niños de aquí hasta que haya semáforo verde, así que no puede haber clubes de niños en parques, en otros lugares, en casas, ni reducidos. Entonces, para que lo tengan en mente, entonces yo les invito a que mientras eso sucede, sigan los papás, pongan a sus niños y sigan la transmisión del programa de niños a la 1 de la tarde los sábados. Luego el mismo sábado a las 5:15 de la tarde tenemos
el estudio para jóvenes, 5:15 de la tarde. Y el domingo de aquí 8 días, culto normal a las 11 de la mañana, la transmisión, y culto vespertino a las 6:30 de la tarde. También recuerden, he mandado una encuesta, necesito saber básicamente de los que todavía están en la iglesia, necesito saber quiénes son adultos, quiénes son niños, quiénes son adultos mayores y personas con algún problema de salud. Entonces, para estar al pendiente. Luego, en cuanto a, estamos en semáforo naranja todavía, me parece que todavía, espero que no haya cambiado en las horas. Entonces hay que recordar, necesitamos hacer una serie de compras necesarias para la próxima apertura, no solamente para semáforo naranja, sino también para semáforo amarillo y semáforo verde. Entonces, en estos semáforos tenemos que comprar 2 termómetros, por lo menos de pistolita, esos que no producen daño, son infrarrojos, no láser. Así que necesitamos comprar 2, uno de reserva porque luego se descomponen a la mitad y no podemos seguir dejando pasar personas con algún problema de salud. Necesitamos comprar 2, necesitamos comprar dispensadores de gel y gel, hay que comprar gel y hay que comprar dispensadores de gel. Entonces, esa es otra compra. También tenemos que comprar suficiente cloro y una bomba para poder dispersar o poder rociar esa sustancia en las bancas y en las zonas de uso común de nuestra iglesia. Entonces tenemos que comprar cloro suficiente, tenemos que comprar esa bombita, tenemos que comprar 2 termómetros, tenemos que comprar dispensadores de gel, tenemos que comprar gel, tenemos que comprar o realizar o diseñar nuestros propios señalamientos, tenemos que comprar señalamientos para marcado de rutas, tenemos que comprar carteles para poder mostrarles cómo se usa el gel, por qué es necesario tener los termómetros, el uso del cubrebocas, va a ser necesario ya de aquí en adelante el uso de cubrebocas a la hora de estar adentro en el templo todo el tiempo, adentro y afuera. Tenemos que comprar letreros de cómo se lavan las manos en los baños con agua y jabón. Parece algo sencillo, pero tiene su chiste. Y tenemos que estar comprando también, me parece que material para poder señalizar adentro del templo. Así que tenemos que hacer bastantes compras. Tan solo los termómetros son caros y si compramos 2 son caros. Los dispensadores también son caros. El gel en montón es caro, pero pues nos dura suficiente. Y el cloro se puede hacer. El cloro sí nos dicen que se puede comprar la sustancia que nos permita hacer el cloro en galones, así que no necesitamos estar comprando Cloralex y cloro marca Dubi o marca Ositos. Entonces podemos ahorrar ahí, pero vamos a necesitar en sí dinero. No podemos abrir sin tener todo eso listo. Y luego pues hay que recordar que hay algunas cosas que vamos a tener que marcar en cuanto a la asistencia, y eso es lo que nos hace un poquito más difícil pensar en la apertura. Entonces, con todo esto, hermanos, pues estén orando, no estamos pensando en la apertura casi inmediata, porque tenemos que cumplir con esa normatividad de la Secretaría de Gobernación, de Protección Civil y del gobierno municipal. Entonces va a ser un poquito más tardado, pero bueno, tengamos paciencia. Luego, también hay que recordar la ofrenda, estamos así muy justos, demasiado justos, y pues necesitamos mantener por lo menos los misioneros y trabajadores que aún laboramos para vosotros, y los misioneros, y algunos de ellos, no todos, pero algunos misioneros tienen seguro IMSS, entonces necesitamos mantener la cuenta del IMSS. Francamente no veo que sea opción cancelárselos a ellos en estos momentos. Ustedes saben que si se llegan a enfermar por alguna razón y ya no tienen IMSS, esto sería un problema muy muy serio.
Entonces, pues les invito a seguir ofrendando. Gracias a todos los que han estado ofrendando y los que se han estado integrando a seguirlo haciendo. Yo sé, es un poco de tiempo, es un tiempo difícil y en verdad algunos de nosotros pues estamos haciendo también todo lo posible por ahorrar y ayudar también en este esfuerzo general. Entonces, pues nada más, sigamos orando por nuestro pastor, su esposa, y que Dios siga obrando en la salud de nuestra hermana, la hermana Sarón, y que pueda haber, los estudios puedan realizarse y dar con el problema en realidad y poder tener un tratamiento adecuado. Con eso termino los anuncios. Vamos a buscar en las Biblias el libro de Mateo capítulo 9. Libro de Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Hemos estado viendo los milagros de Jesús. Hemos visto varios. Hemos visto cómo Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro, calma una tempestad, libera a los endemoniados gadarenos. Y ahora vamos allí a Marcos capítulo 9, versículos 1 al 8. Dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón en esta tarde, que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Si alguien nos conoce y que no te conoce a ti, que pueda recibir a Cristo porque es su necesidad primordial. Que a nosotros nos ayudes a extender tu palabra, porque la necesidad primordial de cada persona en este mundo es la necesidad de un Salvador. Y a nosotros que ya te conocemos, que nos recuerdes que nuestra necesidad más importante es nuestra vida espiritual. Que tú obres en nuestro corazón, nos transformes y nos cambies y uses estas circunstancias que estamos viviendo para la mayor gloria tuya. Te pido, Señor, tu bendición por nosotros, por nuestros hermanos que tienen algún familiar enfermo, que tú, Señor, sanes conforme a tu misericordia para ellos. Para todos nosotros, que tú nos guardes en nuestra salud, nos ayudes a superar nuestros problemas de salud, nuestros problemas físicos y también los económicos, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice, pues encontramos a este pasaje muy interesante y vemos aquí una historia de cómo llevar a alguien a comprender que su necesidad más importante, el centro de la necesidad más importante es conocer a Cristo. Pero también el centro más importante o una de las cosas que tenemos que ver en este asunto es la necesidad de ver que Cristo tiene la autoridad no solamente para sanar físicamente, sino también para sanar el alma. Dice en versículos 1 y 2 del capítulo 9: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Le traen a alguien que no puede caminar, alguien que no puede valerse por sí mismo. En otros evangelios nos van a dar más detalles, pero le traen a alguien con esta necesidad. Y Cristo ve la fe de ellos. No nada más ve la fe de las personas que traen a este hombre paralítico, también ve la fe del paralítico. Todo este grupito llegó. No piensen que, bueno, el paralítico llegó sin fe y los otros amigos sí luchando y para que él fuera salvo. No, la fe es personal. Si el paralítico no hubiera tenido fe,
Si el paralítico no hubiera creído en Jesús, el paralítico se queda paralítico. Así que ve la fe de ellos, de todo el grupito, y se dirige Cristo hacia la necesidad más grande del paralítico, y no es caminar. Pensamos, bueno, su necesidad más importante es que esté bien, pero la necesidad más importante de este paralítico es su necesidad del alma. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hay que recordar que no todas las enfermedades, y lo hemos visto muchas veces, no todas las enfermedades son producidas por el pecado. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta para no caer en el error de los amigos de Job. Pero a veces algunas enfermedades sí vienen por el pecado. Y lo que sí es siempre verdad es que el pecado produce enfermedad. Siempre es verdad. No siempre la enfermedad es producto del pecado, pero siempre el pecado trae de una u otra forma la enfermedad del alma, en primer lugar. Así que este paralítico tiene un problema muy importante y sana la necesidad más grande del alma. Nosotros tenemos, y lo vamos a ver más adelante en nuestros servicios de oración y en nuestras peticiones de oración, nos centramos mucho en la necesidad física, y es importante. Y les invito a que si conocen algún familiar que está enfermo, pues lo pongan en oración y oramos por él. Pero si no es salva la persona, incluya ese punto, porque esa es su necesidad más importante. Se puede sanar físicamente, pero si sana físicamente y muere sin Cristo, se va al infierno. Así que incluya a su familiar, incluya a su amigo, a su conocido en nuestras peticiones de salud por alguien. Pero si usted sabe, no, pues esa persona no es salva, inclúyalo también. Incluya ese detalle porque esa es su necesidad más importante. No vamos a decirle, no hay que orar por su salud porque no es salvo. No, hay que orar por la salud de esa persona, pero hay que incluir su necesidad más importante, el perdón de pecados. Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2, el pasaje paralelo precisamente a este de Mateo. Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. La casa se atascó de gente, es la misma escena, nada más que ahora nos da detalles que Pedro le contó a Marcos. En cierta manera, la casa se atascó de gente y vemos la tarea más importante de Jesús. Les predicaba la palabra. ¿Se acuerdan que el tema de Marcos básicamente es cómo ser un buen discípulo? Y para ser buen discípulo hay que escuchar la palabra de Dios. Así que por eso Cristo y por eso Marcos, inspirado por Dios, insiste en que predicaba a Jesús la palabra. Y dice versículos 3 y 4, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nos dice, este es un detalle que no nos dice Mateo, pero que Marcos nos lo muestra. Son 4 hombres que cargan el lecho, pero no necesariamente eran 4 amigos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Así que pudieron haber sido varios amigos, pero 4 de ellos se encargaban de cargarlo y acompañaban al paralítico. Y no podían entrar a causa de la multitud. Pero hicieron todo lo posible por llevar a su amigo ante Jesús. Se subieron al techo de la casa. Tenía un patio techado propiamente. Descubrieron el techo donde estaba y ahí en medio del patio, que le ponen a nuestro Señor Jesucristo, al paralítico enfrente, y estaba ahí en su lecho. Ustedes saben, cargar a una persona, treparla, quitar el techo que no necesariamente era de teja, y meter al paralítico sin que se les caiga y sin producir un accidente. Todo eso muestra que los amigos de Jesús veían que
tenían la firme convicción de que Jesús podía sanar a su amigo. Cuando a uno le pasa, cuando uno va a las tortillas y ve que hay mucha gente, y más hoy en día que es difícil, para algunos nos es difícil permanecer en filas mucho tiempo porque no nos gusta, y ver, no, pues aquí hay mucha gente y en la otra tortillería hay menos gente, pues uno tiende a ir a la tortillería donde no hay gente y descubre uno que ya sabemos por qué no había mucha gente en la otra tortillería. Pero cuando uno dice, yo quiero algo de esto que está aquí, no importa la incomodidad, uno se planta allí. Ellos tenían esa convicción. Y dice versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio en los actos de fe de ellos que ellos creían que Él era poderoso. Así que se dirige al paralítico con cariño. Sí, su necesidad más grande era por sus pecados, y a pesar de que era pecador, Cristo se dirige a él como hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. El problema del paralítico no era, como vemos, que era paralítico. El problema principal, la causa principal era su problema espiritual. Vemos en esta historia cómo se va armando la situación. Los amigos tenían bastante fe en que Cristo era poderoso y que Cristo podía levantar a su amigo de su problema, pero no se habían dado cuenta que su problema principal de su amigo era el problema espiritual, pero Cristo se dirige al problema espiritual primero. No quiere decir que lo va a dejar ahí tirado. No, se dirige al problema principal para enseñarnos algo. Dice Lucas capítulo 5, versículo 17 al 20. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora es Lucas que ha hecho una investigación acerca de lo que aconteció ese día y dice que la casa estaba llena, pero había allí sentados fariseos y doctores de la ley. Ahora ya tenemos un poquito de más el escenario. Ustedes saben que cuando la gente se sienta hace más bola y entonces caben menos. Entonces hay mucha gente ahí sentada, no en sillas. Recuerden que en Israel no hay ese tipo de artefactos, así que están todos ahí inclinados, sentados, escuchando. Y no nada más unos cuantos fariseos y doctores de la ley. Dice que vinieron de las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén y llegaron ahí. Y especifica que el poder del Señor estaba con Cristo para sanar. Y sucedió que trajeron, nuevamente vemos la idea, los amigos, que no se cansaban de buscar cómo presentar a su amigo enfermo ante Jesús. Y a pesar de que estaba todo lleno con un montón de fariseos y doctores de la ley sentados ahí, que no se van a mover de ahí, ellos decidieron no rendirse y subieron a la casa. Por el tejado lograron descolgar a su amigo y ponerlo frente a Jesús. Cristo vio la fe de ellos. Y nuevamente, incluye al paralítico. El paralítico también quería estar ahí y el paralítico también quería ser sanado. Por eso se dirige al enfermo y hace el milagro menos esperado, el perdón de pecados. A veces pensamos que los milagros de sanidad son los milagros más espectaculares y creemos que Jesús sana. No creo que, y yo espero que no tenga nadie aquí la duda de que tenemos un Cristo que puede sanar. No siempre lo hace, pero puede hacerlo. Entonces tenemos la confianza de que podemos llegar a Él. ¿Por qué digo que no siempre lo hace? Porque Pablo tenía un problema y él le rogó a Cristo que se lo quitara y se lo rogó creo que 3 veces y Jesús le dijo, no, bástate mi gracia.
Hay veces que Dios dice, no, no se van a sanar, bástate mi gracia. Y uno tiene que, la gracia de Dios tiene que ser suficiente para nosotros. Pero creemos que Dios tiene poder para sanar. Si no, pues no oraríamos por la sanidad de nadie. Lo creemos y espero que usted tenga esa seguridad. Pero el milagro menos esperado en esta escena, y a veces el milagro más espectacular, es que una persona se convierta. Que una persona que parece que nunca se va a convertir, se convierta. Que el corazón más duro de repente se convierta en el corazón más devoto al Señor porque se convirtió. Y a veces pensamos y nos olvidamos de esos milagros. Y no pedimos que Dios salve a alguien, pedimos que sane, pedimos que esté bien, pero no que sane espiritualmente. Y nos olvidamos de ese gran milagro y se nos olvida. Entonces, aquí tenemos a ellos se hace un milagro porque Cristo tiene el poder para perdonar pecados. Y para que vean que Cristo tiene poder, viene una escena interesante después. Hemos visto que Cristo tiene poder para perdonar pecados porque Él es Dios. ¿Y cómo vemos que es Dios? Mateo capítulo 9, versículo 3. Mateo capítulo 9, versículos 3 al 6, dice así: Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Había algunos líderes allí que tenían malos pensamientos acerca de Cristo. Y a Cristo no se le puede ocultar nada porque Él es omnisciente. No dice, y aquí dice muy claro, y conociendo Jesús. No y pensando Jesús o medio sabiendo Jesús o más o menos llevándolo a la lógica, Jesús dijo, no, conociendo Jesús, lo que implica que Jesús sabía perfectamente lo que ellos estaban pensando en sus corazones. No se lo imaginó, porque a veces he conocido personas que dicen, seguro estás pensando esto y te hacen todo un lío de que seguro están pensando esto, cuando en realidad uno no estaba pensando en nada, o estaba pensando en otra cosa y se queda uno como que, ni cosa, parece Dios porque sabe qué estoy pensando y hace todo un lío de eso. No se trata de eso, se trata de Jesús que sí sabe lo que pensamos. Y sabe lo que pensamos en estos momentos, lo que usted está pensando allí en su casa. Así que él les dice que qué estaban pensando. Y les dice que él hizo, les pregunta, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados porque ustedes no pueden ver cómo se realiza este milagro, o decir, levántate y anda. Y luego les dice, pues para que vean que puedo hacer esto, ahora le pide al paralítico, levántate y anda, para dejar en claro que puedo perdonar pecados y para dejar en claro que sé lo que estaban pensando. Marcos nos dice un poquito más de estos detalles. Dice Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7. Marcos 2, 6 y 7. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas se ofendieron por la declaración dicha por Jesús. El perdón de pecados en sí, cuando vemos, y sería bueno hacer un estudio de él, el del Mesías en el Antiguo Testamento, pero en realidad nunca se le había atribuido al Mesías el perdón de pecados, esa era una atribución de Dios. Así que se quedan como ofendidos y dice, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De hecho, el versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Esta frase, es una frase que en griego es despectiva. Consideraban que lo dicho por Cristo era una blasfemia porque no merecía
ni siquiera que se le hiciera caso. Y dice versículos 8 y 9, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Cristo percibió internamente los pensamientos de los escribas, puesto que Él es Dios, Él es omnisciente. La sanidad es más fácil lograr y se puede ver más fácilmente. Podemos ver cuando alguien sana, y cuando Cristo sana a alguien no lo sana en partes, en cierta manera, lo vemos aquí en la palabra de Dios. Y otra cosa, Cristo no cobra para sanar. No tiene usted que depositar en una tarjeta 5,000 pesos a la ofrenda al pastor fulanito para que usted sane. Y no se trata de milagros falsos, de milagros así como que actuados. No, estos son milagros de veras. La sanidad para Cristo es más fácil, y la sanidad de una persona es más fácil. El perdón de pecados muchas veces no se va a notar hasta que se esté en la presencia de Dios. El caso más notorio es el preso que estaba crucificado junto a Jesús. Pues ahí se murió. No le dio tiempo de mostrar con su vida que había sido perdonado. Y sin embargo sabemos que fue perdonado. Y no lo vamos a ver hasta que estemos en el cielo. Ahí vamos a ver que en realidad fue perdonado y que ahí va a estar el que estaba crucificado junto a Jesús. El perdón de pecados es realmente en cierta manera difícil, porque no se va a notar hasta que estemos en la presencia de Dios. Por eso les pregunta qué es más fácil. Dice versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Hijo del Hombre es un título muy especial que es usado aquí en Marcos y muestra que Él tiene el derecho para perdonar pecados porque es Dios, y ya lo demostró. Les acaba de decir, yo estaba viendo lo que ustedes estaban pensando en sus corazones, y ese también es un atributo divino, la omnisciencia. Nosotros podemos imaginarnos lo que está pensando otra persona, pero no lo sabemos exactamente. Es más, a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos pensando nosotros, pero Dios sí sabe lo que pensamos. Y ya Cristo demostró, yo soy Dios porque sé lo que están pensando. Y para que se vea claramente, le dice al paralítico, levanta. Le pide al paralítico que demuestre su fe con obediencia. Levántate, toma tu lecho, tu cama y vete a tu casa. Es decir, haz lo que está prohibido en el día de reposo, cargar tu propia cama. Dice capítulo 5, versículos 21 al 25 de Lucas. El historiador Lucas escribe ahí en el versículos 21 al 25. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los escribas y fariseos no siempre estaban equivocados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Tienen razón. En lo que estaban equivocados es que no creían que Jesús fuera Dios. No lo veían ni siquiera como maestro, lo detestaban. Realmente, el único que tiene derecho para perdonar pecados es Dios. Así que si alguien me escucha y piensa que puede ir con una persona a confesar sus pecados y que le dé una lista de cosas que tiene que hacer para obtener el perdón de pecados, aquí nos muestra que en realidad el único que puede perdonar pecados es Dios, y es directo. Le invitamos a creer en Cristo, quien murió por sus pecados,
fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Le invitamos a recibir a Cristo y a pedirle a Cristo perdón por sus pecados. Y bueno, Cristo, no, como hemos estado viendo, dice ahí: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Cristo, recuerden, no lo intuyó. Él lo sabía porque Él es omnisciente. Y acuérdense que todos los atributos que empiezan en omni de Dios son atributos exclusivos de Dios. Es decir, omnisciente, omnipotente, omnipresente, son atributos exclusivos de Dios. Nadie los puede tener ni en menor ni en mayor grado, son de Dios. El único omnipotente es Dios, el único omnisciente es Dios, el único omnipresente es Dios. Nadie más lo puede tener. Así que o Cristo estaba diciendo una blasfemia, o Cristo es Dios, pero vemos que Cristo es Dios porque Él es omnisciente. Les dice que Él hizo lo más difícil, hacer el milagro que no se ve, el perdón de pecados. Pero ahora, para demostrarles que estaban ante Dios, va a hacer el milagro más fácil, el milagro que se ve. Hermanos, en este pasaje estamos viendo hasta este momento, tenemos gente, nosotros mismos a veces tenemos necesidades físicas y no está mal orar por ellas. No está mal interceder por el familiar, por el primo, por el amigo, por el vecino, por el hijo, por el nieto que está enfermo. Y les invito a seguir enviando esas peticiones, necesitamos orar por ellos. Pero hermanos, la necesidad más importante es la necesidad de salvación espiritual, de salud del alma. Esas son las necesidades más importantes. Y a veces Cristo lo que va a ser dirigirse a esa necesidad antes que la otra. Y nosotros estamos concentrados en la otra y no nos estamos dando cuenta que Dios está obrando en esas personas para curarles la necesidad más importante, la salud del alma. No les aprovecha la oportunidad. Y no estamos hablando de que solamente el pastor, solamente el asistente, solamente el hermano Ignacio, por ejemplo, pueden testificarle a su familiar. No, haga todo lo posible por presentarle a Cristo usted mismo. Ya hemos visto que no se trata de la elocuencia de palabras o del conocimiento bíblico. Se trata de ser almas rendidas a Cristo, que les lleven el sencillo evangelio de la palabra de Dios a esas personas. Y Cristo, que es Dios y nos los deja claro, Él tiene el poder para hacer dar la salud espiritual y lo demuestra y lo ha demostrado muchas veces, mostrándonos cómo Dios obra los milagros sencillos, la sanidad de un familiar, de un hijo, de un padre. Esos milagros que Dios todavía puede hacer y que Dios hace son los más sencillos, los más difíciles, los hemos visto. Gente que parecía que nunca se iba a convertir, se convirtió. Gente que parecía que nunca iba a cambiar, fue transformado por Cristo. No fue transformado por una iglesia, fue transformado por Cristo. Esos milagros todavía se hacen. Dice Mateo capítulo 9, versículos 7 al 8. Mateo capítulo 9, versículos 7 al 8. Ya casi terminamos. Dice: entonces, hablando del paralítico, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Inclusive no es como las sanidades que, bueno, algunas sanidades son falsas y pues ya están actuadas y pues hay que, para que la gente se anime a dar en la tarjeta de crédito del sanador, son actuadas, muchas veces son así. Pero esta sanidad es perfecta. Se levanta y no solamente se levanta caminando, se levanta y vamos a ver en otros pasajes que hasta carga su lecho. Él se levanta y la gente quedó sorprendida y maravillada porque vieron a Cristo, al paralítico caminar. Pero dice que quedaron maravillados porque había dado tal potestad a los hombres. La gente no vio en Jesús
a Dios, que era la enseñanza principal. La gente vio en Jesús a un hombre que hacía milagros. A un hombre. Por eso, hermanos, los milagros no son el centro de nuestra fe. Dios puede hacer milagros, Dios hace milagros, pero no creemos en Cristo porque hace milagros. Creemos en Cristo porque es nuestro Salvador y porque creemos lo que la palabra de Dios dice de Él. A veces solamente queremos o a veces damos la idea de que solamente Dios es bueno si nos hace un milagro. No, Él es bueno aunque no nos hiciera el milagro. A veces pensamos, y lo hemos visto, ya lo hemos probado muchas veces, que pedimos un milagro y no sucede. Y no solamente no sucede, sino las cosas que más temíamos se llevan a cabo y nos entristece, pero no piensen que es porque Dios no es poderoso. Él hizo su milagro, pero no lo vimos. Él hizo algo con la persona que no sanó. Hizo algo, aunque no lo vimos. Y a veces sucederá así a muchos de nosotros en el futuro inmediato. Tenemos muchas necesidades y a veces Dios no va a contestar esa necesidad, pero va a contestar la más importante, la salud del alma. Y creemos en Cristo Jesús, haga o no haga milagros, aunque hace milagros. Pero creemos en Cristo Jesús, aunque el milagro que tanto queremos no se lleve a cabo. Porque de otra forma va a pasar lo que les pasó a las personas que se relata aquí en Mateo. Vieron el milagro y se quedaron maravilladas porque un hombre tenía potestad para hacer lo que dijo. No porque ese hombre era Dios encarnado. Al final terminaron llevándolo a la cruz. Y al final terminaron rechazándolo. Marcos capítulo 2, versículo 12. Marcos 2, 12. Entonces él se levantó enseguida, hablando del paralítico, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El paralítico se levantó, mostrando que Cristo tiene la capacidad para perdonar pecados porque Él es Dios. Y la gente dice que se asombraron y glorificaron a Dios. Literalmente dice que quedaron fuera de sí. Nunca habíamos visto algo así. Es algo maravilloso. Se maravillaron del milagro físico hecho. No pensaron que se hizo un milagro más grande. Este hombre que se levantó y se fue en medio de ellos, estaba perdonado. Sus pecados le habían sido perdonados. Nos maravillan los milagros. Y no está mal maravillarse de los milagros. Durante estos más de 110 días que hemos estado, hemos visto milagros. Y aún no dejamos de dar gracias por los milagros que ha hecho Dios. Pero el centro no son los milagros. El centro es el Dios de los milagros. Cantamos un himno que se llama El Maestro de Milagros. El centro no son los milagros, es el Maestro de Milagros. Nuestra devoción no está en los milagros, está en el Maestro que hace los milagros. Que no es un simple maestro, como ya lo hemos visto, es el Dios omnisciente que tiene el poder para perdonar pecados. Si usted se espera a creer a Dios solamente por los milagros, el día en que esos milagros no se realicen, quedará defraudado y hará lo mismo que hicieron los que finalmente rechazaron a Jesús. Dice Lucas capítulo 5, versículos 25 y 26. Lucas 5, 25 y 26. Al instante, hablando del paralítico, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto
maravillas. Ahora Lucas le agrega algo más. El paralítico se levantó, pero no se fue en silencio. Se fue glorificando a Dios. La reacción de alguien cuyos pecados son perdonados. Una de las características de Lucas es que siempre que hay buenas nuevas, buenas noticias, hay perdón de pecados, hay salvación, hay alguien que está glorificando a Dios gozoso, que es la reacción natural de saberse perdonados. Y la gente, todos los que estaban allí, quedaron asombrados y llenos de un temor reverente. Pero como lo hemos visto, no fue un temor que los llevó a convertirse. Fue un temor de asombro, fue un temor de sorpresa, y finalmente fue un temor de pensar cómo Dios puede darle a un hombre la potestad de hacer lo que hizo. Queridos hermanos, tenemos familiares, amigos, conocidos que tienen enfermedades físicas, enfermedades de salud, que sin duda, no dude, hay que llevarlos a los pies de Cristo. Pero recuerden, hay una necesidad más importante, la salud del alma. Y Cristo tiene el poder para sanar. Cristo tiene el poder para perdonar pecados, que es la necesidad más importante de cada hombre, cada mujer, el perdón de pecados. Y lo puede hacer porque Él es el Dios omnisciente, que tiene todo el poder y conoce nuestros corazones y conoce la necesidad más profunda de nuestra alma. Y tiene el poder para realizar el milagro más sencillo y el más difícil, el alma. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Glorificando a Dios o como la mayoría reaccionó? Solo maravillándose del milagro, pero no maravillándose del hacedor del milagro. ¿Qué es lo que más le importa a usted? ¿Que Dios le haga milagros? ¿O tener una relación especial con el Dios que hace milagros? Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque sin duda has hecho milagros entre nosotros. Todavía puedes hacer milagros y seguramente harás milagros en muchos de nosotros a lo largo de lo que nos quede de vida. Necesitamos, Señor, milagros en un sentido. Tenemos familiares, conocidos que necesitan que tú les sanes, que necesitan, Señor, que tú les des la salud, pero también necesitan salvación. Te rogamos, Señor, por nuestros familiares que aún no te conocen, Señor, que te conozcan pronto, que no se vayan de este mundo sin haberte conocido. Padre, esa es su necesidad más importante. Para todos nosotros, ayúdanos, Señor, a reconocerte a ti por encima de los milagros. Nos gusta cuando tú contestas nuestras oraciones y haces maravillas, pero nos gusta más el saber que tú estás presente entre nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, hermanas, conforme a sus necesidades personales, pero sobre todo que cada uno de nosotros nos gocemos de esa relación especial contigo, nuestro Maestro de milagros. Gracias, Señor, te damos por todo lo que has hecho por nosotros, pero sobre todo gracias por ser quien eres para nosotros, Dios omnisciente, todopoderoso, nuestro Salvador. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga grandemente. Nos estamos viendo, primero Dios, el próximo miércoles y luego el domingo. Que Dios les bendiga y acuérdense cuidarse y recordar que estamos en semáforo naranja, no verde. Entonces hay que tener cuidado y seguir a nuestro Señor en todo momento. Que Dios les bendiga.